alimentación saludable para que nuestro sistema inmune también esté preparado en caso de, porque siempre estamos en riesgo de tener la infección que pueda, ¿cierto? Estar en óptimas condiciones nuestro sistema inmune. Entonces algunas recomendaciones, y también respecto a, en caso de que haya una infección ya, eh, en qué fijarse en ciertas cosas que hay que preocuparse, sobre todo asociados a sintomatologías que aparecen y que puedan afectar la ingesta alimentaria y deteriorar el estado nutricional, y con eso esto puede llevar finalmente a consecuencias, ¿cierto?, no deseadas de la infección, ¿ya? Y posteriormente el profesor Martorell va a hablar ya más específicamente de micronutrientes, ¿cierto?, que son relevantes para el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Así que ese es un poco un resumen de la presentación que vamos a estar viendo. Entonces, para introducir un poco, nosotros sabemos que es sumamente importante todas las medidas preventivas, ¿cierto?, las prácticas de origen adecuada para prevenir la infección, ¿ya? Y también es importante estar preparados en caso de, porque siempre está, como yo les decía, está el riesgo de mayor o menor, pero hay un riesgo de poder infectarse, ¿cierto?, tener la infección por el SARS-CoV. Entonces, de ahí que es fundamental estar preparados y mantener una alimentación saludable, ¿ya? Como se ve aquí en la gráfica, que haya una adecuada ingesta de frutas, verduras, nueces, o sea, que sea una alimentación variada, o sea, de fruta y verduras de distintos colores, porque nos aportan distintos nutrientes, con fuentes de nutrientes de origen animal, de origen vegetal, una adecuada hidratación, porque esto, además, por ejemplo, en personas que tienen riesgo de tener una infección más severa en caso de contagiarlo, podemos prevenir que ocurra esta infección severa controlando lo que son las comorbilidades. Por ejemplo, si se tiene una alimentación saludable, se puede tener un adecuado manejo de la hipertensión, de la diabetes y la obesidad, que sabemos que, o se ha visto, que aquellos pacientes que tienen estas condiciones tienden a tener mayores complicaciones. Entonces, con una alimentación adecuada podemos controlar esto y prevenir las complicaciones más severas, ¿ya? Además, evitamos la pérdida de masa muscular. La masa muscular es sumamente importante poder preservarlo, y ahora que estamos, ¿cierto?, con menor actividad física, ¿cierto?, nuestra ingesta quizás no es tan buena, podemos llevar a pérdida de masa muscular, y la masa muscular es tan importante porque nos permite, ¿cierto?, los músculos respiratorios, que nuestra función respiratoria sea adecuada. Entonces, por lo mismo es importante mantener esta alimentación adecuada, ¿ya? Y bueno, aquí en esta figura igual aparecen los suplementos, y la verdad es que los suplementos pueden ser necesarios en grupos de riesgo de deficiencia. Ahora igual podríamos pensar que somos grupos de riesgo de deficiencia porque estamos más en la casa y con menos exposición solar en torno a la vitamina D, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, cuando hay deficiencia, ahí puede ser necesaria la suplementación, pero si hay una dieta variada en general, no es necesaria la suplementación con vitaminas y minerales, ¿ya? Entonces, de ahí que una alimentación balanceada es sumamente importante, ¿cierto? Junto con las prácticas de higiene, ¿cierto? La adecuada manipulación, preparación, conservación de alimentos, para poder manejar el riesgo continuo que tenemos nosotros de infección. O sea, no vamos a prevenir con la alimentación, pero sí vamos a estar preparados en caso de que pudiera ocurrir. Entonces, vemos cómo la nutrición es sumamente importante en todos los procesos de salud, ¿cierto? Y enfermedad, ¿ya? Y que nosotros deberíamos ingerir, ¿cierto?, un adecuado equilibrio de macronutrientes, ¿cierto?, que nos aportan energía, los carbohidratos, las proteínas y la grasa, ¿cierto?, en unas proporciones adecuadas. Fundamental también el tema de los micronutrientes, las vitaminas, minerales. Todo esto lo hacemos a través de una alimentación variada. Obtenemos a través de esto también antioxidantes, ácido graso de cadena larga, ¿ya? Y hay evidencia, o sea, científica del papel primordial que desempeñan ciertos nutrientes específicos en el sistema inmune, ¿ya? Y como nosotros sabemos que el SARS-CoV-2 aumenta los niveles de citoquinas proinflamatorias, y también las vitaminas y minerales tienen estos efectos antioxidantes, antiinflamatorios que pueden ser, o sea, que son sumamente necesarios entonces tener en niveles adecuados, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de alimentación saludable, porque ¿a qué me refiero con alimentación saludable?
es consumir una alimentación variada, ¿cierto? Con alimentos diversos, como yo les decía, de origen animal, de origen vegetal, ¿ya? Y en nuestro país nosotros tenemos estas guías alimentarias, ¿cierto? Para la población chilena que todos deberíamos conocer, y que esta es la imagen gráfica que se ve acá de estas guías alimentarias, y que si nosotros cumplimos esta guía alimentaria, obtenemos todos los nutrientes que necesitamos, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen nuestras guías alimentarias, por ejemplo? Dicen que, como vemos en la figura, bueno, hay un papel central en la ingesta de agua, ¿cierto? Por todos sus efectos que tiene en el organismo, reguladores, considerando que también somos principalmente agua, ¿cierto? Sumamente importante, al menos 6 a 8 vasos de agua al día. La ingesta de verduras, ¿cierto? Que como se ve aquí en el círculo es uno de los grupos más grandes que deberíamos ingerir, al menos entre fruta y verdura, ¿cierto? Deberíamos ingerir 5 al día, o 400 gramos entre fruta y verdura, y de distintos colores para obtener distintos nutrientes. Lácteos 3 al día, aparecen nuestras guías que deberíamos consumir, ojalá bajo en grasa y sin azúcar. ¿Ya? También están aquí las carnes, las legumbres y los huevos que nos aportan cierta proteína. Las legumbres al menos 2 veces por semana, los pescados 2 veces por semana, ¿ya? Y aquí están los granos, ¿cierto? Que son los cereales, ¿cierto? El arroz, los fideos que nos aportan energía también y que también son importantes consumirlos. Y los aceites también, que no hay que dejar los aceites. O sea, los aceites nos aportan ácidos grasos, que son importantes para nuestro funcionamiento, vitaminas liposolubles también, por lo tanto, no hay que restringir su ingesta, hay que consumir una cantidad apropiada. Y dentro de la guía también aparece la importancia de hacer actividad física, que esto es lo que se ha visto bastante afectado, ¿cierto?, en nuestro día a día, tratar de hacerlo dentro de lo posible, ¿cierto? Y evitar estos alimentos que están acá abajo en blanco y negro, que son los azúcares, la bebida azucarada, ¿cierto? Los alimentos altos en grasa, etcétera, porque estos alimentos igual se han asociado con mayor inflamación, marcador inflamatorio en el organismo cuando su ingesta es elevada. Entonces, de ahí que hay que evitarlos, y obviamente está asociado a todas las enfermedades metabólicas, ¿ya? Y bueno, buscando guías, ¿cierto?, para alimentarias, para la cuarentena, ¿cierto?, para la pandemia que estamos viviendo actualmente, eh, la mayoría decía lo mismo, es decir, estas son, por ejemplo, de algunas guías colombianas, españolas que encontré para el periodo de cuarentena, y todas refieren una hidratación adecuada, lo mismo que nuestra guía alimentaria, o sea, 6 a 8 vasos de agua al día, que sea agua, y si a uno no le gusta mucho el agua, ojalá saborizarla entonces con que se le pueden agregar, por ejemplo, rodajas de naranja, de manzana, canela, menta, limón, ¿cierto? Pero hidratarse con agua preferentemente, evitando las bebidas, los jugos azucarados. Incluso hay algunas recomendaciones que tampoco recomiendan los jugos de fruta, que de repente uno dice, ya, pero igual sirve para hidratar. La verdad es que el tema de los jugos de fruta, que aumenta el índice glicémico, entonces en ciertas condiciones puede no ser, sobre todo pacientes que tienen problemas con las glicemias, de mantener glicemia, ¿cierto?, con resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, la verdad es que puede no ser muy beneficiosos los jugos de fruta, siendo que son mucho mejor que una bebida de todas maneras porque tienen más nutrientes, ¿ya? Pero por eso ahí hay que evaluarlo individualmente si es que es conveniente o no tomar jugo de fruta y cuánto. Em, Asegurar una ingesta proteica adecuada para mantener nuestra masa muscular, sumamente importante, y ahí nos podemos apoyar de los lácteos 2 a 3 veces al día. Ojalá lácteos bajos en grasa o semi-escremados, no creo que haya mucho problema. Carnes magras, ¿cierto? Pescado, como les decía, 2 veces a la semana, aunque sea pescado en tarro, igual cuenta como pescado, ¿ya? Hay que leer el etiquetado y que sean bajos en sodio, o sea, que no tenga ahí el etiquetado que dice, este discopare que diga alto en sodio, pero importante también consumir pescado. Y legumbres, ojalá 2 a 3 veces a la semana. Las legumbres nos aportan proteínas, quizá la proteína no es es de bajo valor biológico comparado con las carnes, pero si se mezclan con los cereales o se consumen cereales durante el día, conseguimos todos los aminoácidos, ¿ya? Por lo tanto, es una muy buena fuente de proteínas, y además tiene otros nutrientes, tiene un alto contenido en fibra, tiene hierro, que quizás no es de muy buena biodisponibilidad, pero su biodisponibilidad se puede mejorar consumiendo en conjunto con vitamina C, con un alimento fuente de vitamina C, es decir, yo creo que es una muy buena fuente de nutrientes, y hay que aprovecharla.
ya, considerando que en nuestro país no se come mucho las legumbres, es un alimento que creo que hay que impulsar, ¿ya? Su ingesta. Evitar las grasas saturadas, preferir siempre las insaturadas, ¿cierto? Y ahí tenemos los aceites vegetales, los de canola que tienen omega 3, ¿cierto? El de oliva que tiene el ácido oleico, si es que es posible, porque igual el aceite de oliva es un poco más caro, si no el de canola también es una buena opción. Consumir pescados grasos, ya acá en nuestro país, bueno, si comemos jurel, atún, igual nos van a aportar una buena cantidad de ácidos grasos esenciales, la caballa en nuestro país tiene una buena cantidad, incluso la merluza también se ha analizado y tiene buen contenido de ácido graso, así que importante consumir pescado al menos 2 veces a la semana. Y acá las semillas también, las semillas de linaza, las semillas chía también aportan omega 3, y es bueno poder incorporárselo a las comidas, a los desayunos, a las ensaladas, unas cucharaditas de semilla para potenciar un poco la ingesta de estos nutrientes. Que ojalá los alimentos sean naturales, preferentemente, ¿ya? Frescos, ¿cierto? Que sean, como les decía, variados, la variedad es como uno de los aspectos más importantes. Ojalá cocinar, o sea, ahora estamos más en la casa, así que hay que aprovechar de cocinar en el tiempo que se pueda, ¿cierto? Y tratar de lograr las cinco frutas y verduras al día. Yo creo que eso es sumamente importante para poder lograr una variedad de nutrientes. Las nueces y semillas, como sale ahí 4 o 5 veces por semana, maní, por ejemplo, consumir las semillas, como yo les decía, pueden ser las semillas sésamo, también se vende ahora las semillas de zapallo, estaba pensando en otras más, no puedo pensar en otras, pero las de sésamo, las de zapallo, las de maravilla que venden, son muy buenas fuentes de nutrientes para incorporar dentro de los alimentos, eh, ¿cierto? Como cucharadita, potenciamos un poquitito más algunos nutrientes, ¿ya? Y evitar los ultraprocesados, y acá fijarse cuando uno va a comprar alimentos en el etiquetado, yo creo que eso es sumamente importante, y tratar de elegir aquellos que no tengan sello, ¿ya? Y reducir al máximo el consumo de sal y azúcar, ¿ya? Para eso, como nuevamente, revisar el etiquetado, y no es que no haya que consumir, pero sí hay que consumir ojalá menos de 2 veces a la semana, ¿ya? Dentro también de algunas recomendaciones se mencionaba el tema de los probióticos, más que de suplementación de probióticos, sino que consumir alimentos que naturalmente nos aporten probióticos, y entre ellos tenemos los alimentos fermentados, por ejemplo el chucrut, ¿cierto? Que es una fuente de probióticos. El kéfir también se mencionaba en algunas partes que leí. Los lácteos, ¿cierto? Como el yogur, también poseen algunos contenidos de probióticos que son sumamente importantes para la salud, ¿cierto? De nuestra microbiota intestinal, y que también está asociado con el adecuado funcionamiento de nuestro sistema inmune, así que incluir estos alimentos dentro de nuestra alimentación diaria también es importante. Y bueno, dentro de todo eso y dentro de un estilo de vida saludable siempre están las recomendaciones de ojalá hacer lo más posible actividad física, y tener una buena calidad de sueño. Ya, ojalá al menos dormir 8 horas. Entonces, esas son como recomendaciones más de tipo general, ¿cierto? Que todos podemos adoptar dentro de lo posible, ¿cierto? En nuestro día a día. Y son estas mismas recomendaciones las que se aplican a pacientes que están que están con la infección, ¿cierto? En su casa. Yo la verdad es que aquí me enfoqué más que nada en el manejo en el hogar, porque el manejo hospitalario y sobre todo en el paciente crítico es otro mundo, así que voy a hablar un poco de lo que es el manejo nutricional en personas que están con infección en su hogar y están, ¿cierto?, tratando ahí de cuidarse en la casa. Entonces, ¿cuál es la recomendación general para las personas que han estado con que están con esta infección? Seguir la alimentación saludable, lo que yo les mencioné anteriormente, para mantener su función inmune adecuada, ¿ya? ¿Cuál es el problema que hay en estos pacientes y que les impide muchas veces seguir una alimentación adecuada? Es que están con pérdida de apetito, muchas están con la boca seca con serostomía, con disgeusia, ¿cierto? Que es uno de los síntomas que más aparece, ¿cierto?, en los pacientes, que esta alteración del gusto, incluso pérdida del gusto, y esto también va a afectar su alimentación, ¿cierto? Sus ganas de comer.
la disnea, ¿cierto? Las dificultades respiratorias. En algunos pueden también tener disfagia, que es dificultad para deglutir, y que a veces es muy difícil de identificar, porque la disfagia muchas veces se identifica como personas que mientras comen tienen mucha tos, entonces la tos es común en un paciente con esta infección, entonces es difícil distinguir si es disfagia efectivamente o es tos por la misma enfermedad, ¿ya? Y están con fatiga, entonces todo esto va a tener un impacto finalmente en su estado nutricional, su composición corporal, y puede llevar a que tenga más complicaciones, entonces por eso es sumamente importante irse evaluando el estado nutricional, ¿cierto? Porque independiente de cómo esté el estado nutricional en inicio, puede haber un riesgo de malnutrición, o sea, hay un riesgo de pérdida de peso, porque está cursando una enfermedad aguda, ¿cierto? Si está con fiebre, va a aumentar el gasto energético, además, si es que está con toda esta sintomatología, la ingesta puede ser menor, y eso puede llevar a una pérdida de peso, una pérdida de masa muscular, que puede comprometer aún más al paciente. Entonces, de ahí que es sumamente importante ir tratando de evaluar un poco el estado nutricional, si es que se ha perdido peso o no, ¿ya? Por otra parte, ¿qué pasa con las personas que inician la patología y tienen malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso o obesidad? Las guías dicen que la recomendación es evitar la pérdida de peso, aunque estén con sobrepeso o obesidad, ¿ya? O sea, no se recomienda de partida una restricción energética para disminuir peso durante una enfermedad aguda. Y eso en verdad en casi todas las patologías. O sea, si hay una enfermedad aguda, no se recomienda perder peso, porque el perder peso va a hacer que se pierda también masa magra, se pierda fuerza muscular y se pierda función, y eso también puede llevar a complicaciones, ¿ya? Entonces, de ahí como yo les mencionaba, que es importante hacer un monitoreo del estado nutricional, evaluar la ingesta y cómo uno lo puede hacer en la casa de manera como más subjetiva, ¿ya? Es que si yo tengo un plato de comida, lo divido en 4, y de ese plato cuánto estoy comiendo, es decir, si estoy comiendo ya menos de la mitad del plato, ya ese es un signo de alarma, y ahí puede necesitar un apoyo nutricional, porque normalmente cuando hay una ingesta tan baja, pues puede que necesite suplementos orales, suplementos nutricionales orales. Entonces es importante ahí que se pueda quizá ahí ver algún profesional que lo pueda orientar a cómo mejorar la ingesta, ¿ya? Y evaluar el peso, ¿ya? Si hay una pesa en la casa, idealmente irse pesando semanalmente para ir viendo la evolución. Y existen varias tablas, yo aquí les muestro una, de cómo uno puede ir viendo si qué tan severa es la pérdida de peso, ¿ya? Entonces, en la tabla, de acuerdo al porcentaje de pérdida de peso del peso inicial que yo tenía, si en 7 días se pierde o 1 o 2% del peso, ya es una malnutrición moderada, ¿ya? Y si se pierde más del 2% del peso corporal en 7 días, ya eso puede ser una malnutrición severa. Entonces, de ahí que es tan importante ir evaluando el peso corporal durante la enfermedad, sobre todo durante la fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Y acá yo les puse aquí, este es una que encontré de las dietistas británicas de la Malnutrition Task Force de Reino Unido, que en caso de que no haya una balanza en la casa, porque no todos tienen balanza en la casa, ¿cierto?, para pesarse, uno se puede hacer ciertas preguntas para saber si es que está bajando de peso o no, ¿ya? Que yo creo que es sumamente importante preocuparse de qué está sucediendo con el peso corporal en este caso. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas dice que si la misma persona, ¿cierto?, o la familia está preocupada que puede estar bajo peso, ¿ya? O que necesita consejos nutricionales. O si efectivamente la persona nota que ha bajado de peso de manera no intencional en los últimos 3 meses, ¿ya? Si ha notado que esta es la clásica, si la ropa le queda más suelta, los anillos, si se prueba, por ejemplo, ropa que no usaba hace tiempo, se la prueba, se pone unos pantalones y ve que les queda más suelto, los anillos le quedan más sueltos, también es un signo de preocupación, como una bandera roja, para pensar que puede estar perdiendo peso. Y si también la persona ha perdido el apetito o el interés en comer, también es un signo de alarma. Y en ese caso, yo creo que es importante, ojalá, contactar a un profesional que lo pueda orientar para poder mantener el peso corporal y evitar que se siga perdiendo más, ¿ya? En general, las guías
la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral y la Europea han sacado algunas guías para el manejo, o algunas recomendaciones más que guías, para el manejo de pacientes con la infección en el hogar y en el hospital. Aquí yo les voy a mostrar un poco de lo que dice respecto a lo que se puede hacer en el hogar, ¿ya? Que es importante que los requerimientos nutricionales sabemos que son individuales, ¿ya? O sea, cada persona tiene un requerimiento específico. Pero en general, las guías, como las personas están en la casa, lo que recomiendan es que sea una alimentación alta en energía y proteínas, como le ponen mucho énfasis en que aumente el aporte energético y se aumente el aporte proteico, ¿ya? Y en relación a la energía, por ejemplo, las guías europeas, ¿ya? La Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral dice que si tenemos bajo peso y tenemos una persona con multimorbilidades, se recomienda 30 calorías por kilo, que es más o menos lo que toda persona necesita en general, 30 calorías por kilo de peso consumir. Y si son mayores de 65 años, si son personas mayores, 27 calorías por kilo, porque sabemos que con la edad va disminuyendo el gasto energético. Y entonces, dar un aporte un poco menor. La sociedad americana, por su parte, recomendaba cantidades fijas de energía, o sea, que ojalá las personas pudieran cumplir con 2.000 a 2.500 calorías para poder mantener de peso durante este periodo de enfermedad, ¿ya? Y en relación a las proteínas, la Sociedad Europea establece que 1 gramo por kilo en adultos mayores, obviamente de acuerdo a su estado nutricional, actividad física, estadio de enfermedad, porque puede ser un poco mayor si la enfermedad evidentemente cursa con mayores complicaciones, y según la tolerancia igual. Y bueno, ahí salía también el hospitalizado, que tiene que ser más de 1 gramo por kilo al día, pero en general la recomendación tiende a ser como 1 gramo por kilo al día, ¿ya? Y la Sociedad Americana establece de 75 a 100 gramos diarios, que igual es harto el aporte proteico, que igual depende del peso, pero 75 a 100 gramos diarios. Ahora, ¿cómo obtenemos una alimentación balanceada y cómo obtenemos una alimentación alta en energía y alta en proteína, ¿cierto? ¿Cómo consumir suficiente proteína y nos aseguramos de que haya la cantidad que se recomienda? La verdad es que se recomienda incluir en cada comida proteína. Entonces, por ejemplo, al desayuno, una leche, ¿cierto? Al almuerzo, ¿cierto? La proteína del almuerzo, que puede ser una carne, un pescado, unas legumbres, ¿cierto? Y si normalmente en nuestro país se tienden a comer, ¿cierto?, 3 comidas al día principales, que son el desayuno, almuerzo y once, y en la once, en este caso igual, un alimento proteico, que puede ser una leche, porque no tenemos cena, entonces una leche ahí, y otra proteína más, que puede ser, no sé, por ejemplo, un quesillo, un queso también puede ser, un jamón, me imagino un atún, junto con la once, y con eso cubrimos gran aporte de las proteínas diarias, ¿ya? También consumir como postre las proteínas, unos postres de leche, también sirven para cumplir las proteínas diarias, como dice, y no olvidar los lácteos, porque son súper buenas fuentes de proteínas. Bueno, no solamente de proteínas, nos aportan calcio igual, ¿cierto? Y también nos aportan vitamina D, porque, bueno, hay que fijarse sí que estén fortificadas con vitamina D, pero la mayoría también aportan vitamina D. Consumir carbohidratos nos aporta energía. Los carbohidratos y las grasas principalmente son las que nos aportan una buena cantidad de energía. En relación a los carbohidratos, bueno, aportan energía y micronutrientes, pero ya les había mencionado que hay que tener ojo con los integrales cuando se está con la infección y no se tiene apetito, porque la fibra que tienen estos cereales integrales en general producen más saciedad, y las personas pues que coman menos, ¿ya? Entonces cuando hay pérdida de apetito no se recomienda tanto los integrales, ¿ya? Consumir alimentos altos en grasa y aceite, yo creo que es igual, esto es lo que más nos aporta energía, ¿ya? De hecho, 1 gramo de grasa nos aporta aproximadamente 9 calorías, versus 1 gramo de carbohidratos que nos aporta 4 kilocalorías solamente. Entonces, si queremos más energía, podemos recurrir a las grasas y aceites de buena calidad, obviamente, ya a través de frutos secos, como yo les decía, agregar frutos secos a las comidas, al desayuno, a las ensaladas, ya, y aumentar al doble la porción de aceite, por ejemplo, ya que se agrega a las ensaladas, agregar el doble de porción, y con eso aseguramos también un buen aporte de energía. Y no olvidar las frutas y verduras que nos aportan las vitaminas y los minerales,
aportan distintas vitaminas y minerales que son necesarias para apoyar el sistema inmune, y ojalá 5 al día, que esa es como la recomendación. Y en las personas que están con infección, como están con poco apetito, ojalá sean comidas pequeñas, ¿cierto? Un poco volumen, pero varias veces en el día, ya cada 2 horas, por ejemplo, estar comiendo un poquito. Entonces así aseguramos que las personas coman lo que tienen que comer durante el día. El punto de la hidratación yo creo que es sumamente importante. La recomendación para una persona que está con infección es de 3 litros al día. ¿Ya? De hecho, específicamente se dice que la idea es consumir ojalá fluidos cada hora, agua, ¿cierto? En cada hora del día, incluso 60 a 120 ml cada 15 minutos, o sea, estar tomando agua cada 15 minutos. ¿Por qué es importante? Porque si es que hay deshidratación, las secreciones respiratorias se vuelven más densas, ¿ya? Entonces eso aumenta el riesgo de neumonía. Por lo tanto, sumamente importante la hidratación. Y además, porque si hay fiebre, por ejemplo, de 39 grados Celsius, se ha visto que se pierden hasta 900 ml de agua al día, ¿ya? Y además se ha visto pérdidas de 90 ml adicionales por tos y por las pérdidas por la respiración, que son pérdidas insensibles de agua. Entonces, por lo mismo, es sumamente importante lograr 3 litros al día. Si bien para una persona que no tiene infección la recomendación es de 1,52, esto debería aumentar a 3 en una persona que está con la infección, ¿ya? Y es importante ir monitorizando nuestra hidratación. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, asegurándonos que estamos orinando cada 3 o 4 horas. Si estamos orinando cada 3 o 4 horas es porque estamos hidratándonos adecuadamente, y el tema del color de la orina, ¿cierto? Que es como la forma más fácil en la casa de ver si estamos hidratándonos bien. Idealmente nuestra orina debería ser del color 1 al 3. Ya desde el 4 en adelante ya empieza a implicar una deshidratación cada vez más severa, ¿ya? Y algunos otros signos de deshidratación, sed. Cuando ya estamos deshidratados, empieza a aparecer la sed. O sea, nosotros deberíamos evitar que aparezca esta sensación de sed, ¿ya? Puede incluso aumentar la fiebre, bueno, la orina de color oscuro, ¿cierto? Menor volumen de orina, boca seca, aumento de la frecuencia cardíaca, cansancio y confusión son algunos signos que podemos ver de deshidratación. Entonces la hidratación es sumamente importante en estos pacientes. Y acá, ¿qué hacer frente a algunos síntomas que pueden afectar la ingesta alimentaria? ¿Ya? Por ejemplo, que es muy común ver disnea, ¿cierto? Que está dificultad respiratoria, fatiga, pérdida del apetito. Entonces la idea es que las personas consuman comidas que sean suaves y húmedas, que sean fáciles de deglutir, ¿ya? Como yo les decía, aumentar la frecuencia de las comidas con menor volumen, o sea, comer de a poquito, pero frecuente durante el día, ¿ya? Y aumentar la densidad energética y proteica de las comidas, es decir, aumentar el aporte proteico en un determinado volumen, y eso lo puedo hacer, por ejemplo, si quiero aumentar el aporte proteico con clara de huevo. Esa es como una estrategia que yo podría usar perfectamente para aumentar el aporte proteico. Si yo quiero aumentar el aporte energético con aceite, por ejemplo, es una forma como más fácil de hacerlo, ¿ya? Comer lentamente es importante, comer las proteínas primero, también para asegurar que haya una ingesta proteica. Consumir los alimentos que se disfrutan, pues si hay pérdida de apetito, de todas formas hay que buscar los alimentos que a uno le gusta más comer. Evitar los líquidos con las comidas, porque si no, el estómago, ¿cierto? Se llena con agua y no con la comida que debería ingerir la persona en ese horario. E incluso se recomienda que se consuma leche entera, porque tiene un mayor aporte energético. La verdad es que las grasas de la leche, no, hay varios estudios que muestran que incluso tienen efectos benéficos a nivel metabólico. Entonces, no hay que tenerles tanto miedo. Quizá puede ser leche semi-descremada o leche entera, pero nos aporta más energía, además, donde tiene más grasa, y nos contribuye entonces a poder mantener el estado nutricional, ¿ya? Si hay alteraciones del gusto, es decir, quizá el sabor no es muy agradable de las comidas, no se siente un sabor muy agradable. Aquí no hablo de la pérdida todavía, sino que se siente alterado el sabor de las comidas que estamos ingiriendo. Entonces, partir con alimentos de sabor más suave, no tan fuertes, con menos condimento primero, y luego ir añadiendo más sabor para ver qué es lo que se está tolerando o no.
probar con las comidas frías, porque en general las comidas calientes tienen sabores más intensos, como que se intensifica el sabor en las comidas calientes, entonces por eso preferir como las frías. También se recomienda, si hay alteraciones del gusto, lavar los dientes regularmente. A veces incluso el sabor de los utensilios que se utilizan para comer puede ser desagradable, entonces, porque se siente como un sabor metálico, entonces en ese caso puede ser necesario el uso de utensilios plásticos, por ejemplo. ¿Ya? Y si definitivamente ya hay pérdida del gusto, ya intensificar un poco el sabor de las comidas con más condimentos. ¿Ya? Esa es como una recomendación para evitar disminuir la ingesta. Ahora, en caso de serostomía, cuando hay boca seca, que puede ocurrir tras una oxigenoterapia o incluso cuando hay fiebre también tiende a ocurrir esta situación. Entonces se recomienda nuevamente comidas suaves y húmedas, ojalá agregar salsas a las comidas, ¿cierto? Para que tengan esta humedad. Nuevamente comidas de alta densidad energética y proteica, e incluso consumir caramelos, tener caramelo en la boca o chicle puede ayudar un poco a la secreción de mayor saliva. Y también se ha visto un poco de limón, también ayuda a la secreción salival, también puede servir, o cubos de hielo, ya tener cubos de hielo para ir humedeciendo la cavidad oral. Y, por ejemplo, si es que están con inhaladores, tras el inhalador, enjuagar la boca con agua, que puede ser una buena recomendación. Ahora, como yo les hablaba, pues, las personas pueden tener disfagia, ¿ya? Que normalmente uno la identifica porque hay una mayor congestión o tos durante las comidas y se genera como un cambio de voz. Y en este caso, en pacientes con infección, la verdad es que es difícil diferenciarlo de la tos que es por la patología, pero también hay que tratar de ponerle ojos a ver si la persona, hay que ver si es que efectivamente hay algún problema para deglutir, porque eso igual puede traer alguna complicación. Si hay disfagia, si hay dificultad en deglutir, podemos generar aspiraciones de comida que podemos tener neumonías por aspiración y más encima, ¿cierto? Esta infección, entonces es complejo y eso necesita asesoría, asesoría profesional porque hay que cambiar bueno, hay que evaluarlo y saber qué espesor de comida específicamente necesita cada caso, ¿ya? Y esto, lo último que yo, al menos por mi parte, les voy a mencionar, que es para pacientes que ¿cierto? Estuvieron hospitalizados y se fueron de alta a la casa. ¿Ya? Porque en general, para los pacientes, como yo les mencionaba, que están con la infección pero están recuperándose en su hogar, es importante mantener una alimentación balanceada, ¿cierto? Y tener precaución con la sintomatología para evitar la pérdida de peso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los pacientes que se dan de alta? ¿Ya? Normalmente son pacientes que tienden a egresar con un compromiso nutricional, ¿ya? Que va a ser de mayor o menor severidad, dependiendo de qué tan compleja fue su patología, ya siendo de mucho mayor severidad que en aquellos que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo. Ya, normalmente estos pacientes que, que egresan de las UCI están con un desgaste energético proteico secundario muy severo porque estuvieron con un cuadro muy hipermetabólico y catabólico, ¿ya? Entonces, las complicaciones secundarias tras el alta de las UCI normalmente son una malnutrición, fatiga, cansancio, incluso alteraciones mentales, ¿ya? También hay que tener ojo porque los pacientes que estuvieron intubados pueden desarrollar una disfagia post-intubación orotraqueal prolongada, que se ha visto que puede durar hasta 21 días tras la extubación, ¿ya? Entonces eso igual necesita un manejo especializado, porque si hay disfagia, hay dificultades para comer y eso puede generar un deterioro aún mayor del estado nutricional. Y por lo tanto, es sumamente importante prevenir que haya mayores pérdidas de peso y pérdidas principalmente de masa muscular. Entonces hay que recuperar masa muscular, ¿ya? En caso de anorexia, que también muchos pacientes pueden salir sin apetito y que ya hayan pérdida de peso, es sumamente importante el manejo profesional, ¿ya? Porque puede que tenga la necesidad de tener, o sea, pueden tener las necesidades de suplementos nutricionales orales, ¿ya? Para apoyar un poco la alimentación, porque quizá la alimentación, ¿cierto? Con los alimentos tradicionales, puede que no tenga una muy buena ingesta y por lo tanto hay que apoyarlo de otra forma. Pero para eso yo creo que es fundamental la orientación ahí profesional, ¿ya? Y
En general, entonces nuevamente aquí voy con el tema de mantener una alimentación balanceada con énfasis en energía, proteína y micronutrientes para reforzar el sistema inmune. Y aquí tenemos qué micronutrientes como que hay que destacar un poco más y algunas fuentes principales, ¿ya? No les voy a decir todas las fuentes, pero destacar algunas, por ejemplo, de, bueno, la vitamina A. Ahora aprovechar que hay melón, ¿cierto? Damascos, duraznos, que son buenas fuentes de vitamina A en relación a las frutas y en relación a los vegetales, las zanahorias, ¿cierto? La espinaca también. El brócoli es un súper buen alimento, tiene muchos nutrientes como vamos a ir viendo en los que les voy a ir mostrando más adelante, ¿ya? Las semillas, aquí voy con las semillas que encuentro que son súper buenas, las semillas de calabaza, por ejemplo, también son buenas fuentes. Y fuente animal también de vitamina A, los huevos, ¿cierto? Los pescados grasos, porque es una vitamina liposoluble, ¿cierto? El queso. En relación a la vitamina C, que uno conoce más, ¿cierto? Es de conocimiento más general, fuentes de vitamina C en frutas, por ejemplo, en las naranjas, la frutilla, aprovechando que ahora hay frutillas, ¿cierto? En el tiempo del kiwi, limón, ahí sale zarza parrilla, pero eso ya no es tan común. Y vegetales, nuevamente, vitamina A y C, el brócoli, la coliflor, las papas, una muy buena fuente de vitamina C dentro de los vegetales, el pimiento morrón, súper buena, ¿ya? Y en relación a la vitamina D, ahí salen algunos champiñones, pero no son todos los champiñones, porque tienen que estar, se tienen que haber cultivado en condiciones donde reciban rayos ultravioleta y ahí sintetizan vitamina D. Y entonces debería salir como en el etiquetado que fueron irradiados con rayos ultravioleta y ahí van a ser una fuente de vitamina D. ¿Ya? Y bueno, la vitamina D también es liposoluble, entonces algunas fuentes, el salmón, como sale aquí, incluso el pollo podría tener el huevo, ¿ya? Los yogurt y bueno, los lácteos en general, que tienen que estar, la mayoría está fortificado con vitamina D, pero igual uno debería ver si efectivamente es así en el etiquetado, ¿ya? De vitamina E, bueno, podemos encontrar en algunas frutas como el kiwi, los arándanos, las semillas de maravilla, la palta, pero la palta ahora está muy cara, así que no conviene mucho, ¿cierto? En algunos vegetales, nuevamente, repito el brócoli, o sea, el brócoli es un muy buen alimento, la espinaca. En el germen de trigo también encontramos vitamina E. En las almendras y en el maní, o sea, por eso es tan importante incluir semillas y nueces. En relación a los ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, en las semillas de chía, en las semillas de linaza y también en los pescados, ¿cierto? Grasos, en los alimentos marinos principalmente y en las nueces. Zinc encontramos en el poroto verde, tiene harto zinc, y en las carnes normalmente también se encuentra, son buenas fuentes de zinc, y algunas semillas como las semillas de linaza. Y en el maní, por ejemplo, las almendras también encontramos zinc. Y el hierro, que el hierro también es un poco más conocido en las fuentes, por ejemplo, las legumbres son buena fuente de hierro, aunque no tiene tan buena biodisponibilidad como las carnes, pero eh, es una buena opción, ¿cierto? Las carnes rojas principalmente. Eh, y algunos cereales igual pueden tener hierro, pero no es de tan buena biodisponibilidad como el de las carnes. ¿Ya? Entonces hay que fijarse, como yo les decía entonces, de consumir una alimentación variada, y hay ciertos alimentos específicamente, como vimos, que tienen hartos nutrientes que sería bueno incluir dentro de una alimentación como de este estilo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora yo les voy a dejar con Miquel, que les va a hablar específicamente de estas vitaminas y cuáles son su relación, ¿cierto?, con el sistema inmune. Muchas gracias, Natalia. A ver si puedo... Voy a dejar de compartir. Sí, comparto yo. Ahí está, compartir. Ahí, se está compartiendo, ¿no? Sí, Sí, vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias, Natalia. Como bien nos ha introducido, yo voy a hablar de algunos micronutrientes. Me voy a centrar sobre todo en vitaminas y minerales. Sí, claro, quiero dejar claro que no son vitaminas y minerales que nos van a cuidar de no contraer coronavirus, sino van a ser todo lo contrario. Va a ser, si estamos deficientes en estas vitaminas y minerales y, digamos, nos enfermamos,
pues tenemos más posibilidades de desarrollar la enfermedad e incluso también que esa enfermedad vaya a peor. Eso también esta mañana se estuvo comentando un poquito. Hay algunos suplementos, algunos aditivos alimentarios que ya hace años que se saben que puede afectar contra el coronavirus, ¿no? Coronavirus que no sean el coronavirus que nos está afectando ahora, sino, digamos, otros coronavirus que se sabe que bueno, ya afectan a otros animales. Por ejemplo, se sabe en cerdos que algunos aditivos como el ácido fosfórico, el ácido cítrico, puede tener un efecto ante un tipo de coronavirus concreto. No vamos a entrar en nombrarlo, solo nombrar un poco la familia. O, por ejemplo, también sabemos que la vitamina C, tenemos antecedentes de que puede aumentar la resistencia a infección a coronavirus. Y luego también en ratones, pues lo mismo. También se ha visto que también tener un buen sistema inflamatorio pues es necesario para evitar complicaciones desarrolladas por coronavirus. Por tanto, desde este punto de vista, nos vamos a centrar. Obviamente, estudios clínicos que se hayan hecho con pacientes COVID-19, pues eso hay poca información. Sobre todo vamos a ver lo que más se sabe son, o sea, se saben de pacientes que tenían bajos niveles de vitaminas y, digamos, son esos pacientes que han evolucionado peor. Pero sí que no hay casi estudios de, digamos, que a un tipo de pacientes le he dado una alta dosis de alguna vitamina o una alta dosis de algún micronutriente y se haya mejorado. Eso hay muy poca información. Por tanto, sabemos, como se ha ido diciendo estos días, ¿no?, que el coronavirus al final lo que hace es que aumenta o sea, todos los marcadores de inflamación, se te provoca esta tormenta de citoquinas, que es un poco lo, lo novedoso de esta enfermedad, ¿no? Que al final provoca también que los pulmones se inunden y todo se complique. Por ahí sabemos que hay algunos componentes de la dieta, ¿no?, que pues, son antiinflamatorios. Natalia, por ejemplo, ha hablado de los omega 3. Yo no voy a hablar de los omega 3 en concreto, pero por lo general, ¿no?, si tenemos, por lo general uno puede hablar de un balance entre omega 3 y omega 6. Cuanto más omega 3 comamos y menos omega 6, pues mejor, porque el omega 3 es más antiinflamatorio y el omega 6 es más proinflamatorio. Por ejemplo, el omega 3 se puede encontrar en aceites vegetales, en pescados y tal. Luego sabemos que muchas vitaminas van a afectar al sistema inmune, al igual que muchos minerales que también tienen un efecto inmunomodulador, también pueden afectar a que la replicación del virus no se dé correctamente y por tanto pueden ayudar a tener un efecto en contra de este virus y también puede ser un efecto ayudante. Casi todo lo que voy a decir en mi parte de presentación es de esta presentación que está aquí abajo, que salió recientemente, salió a principios de este año. Bueno, ya pasando a hablar de vitaminas en concreto, la vitamina A, uno la conoce sobre todo porque la vitamina A de la vista, por lo general, es una vitamina liposoluble, se almacena en grasa y es una vitamina que es importante, por ejemplo, en la formación de los anticuerpos. También se conoce como vitamina antiinfecciosa, ¿no? Y, digamos, sabemos que si tenemos una deficiencia de esta vitamina, pues la efectividad por ejemplo, de vacunas se puede reducir drásticamente y también el aumento de infección. Por tanto, ahora, por ejemplo, que va a venir bueno, las vacunas van a ir llegando, pues, por ejemplo, tener una buena dieta en saludable en general y también, obviamente, en vitamina A, pues podría hacer que, digamos, la vacuna fuera más efectiva. Lo que hay que evitar es lo contrario, ¿no?, el ir a vacunarnos con un mal estado nutricional. Sabemos, por ejemplo, que hay estudios con suplementación de vitamina A que se ha visto que puede reducir la mortalidad de diferentes enfermedades infecciosas, tipo neumonía, malaria. Digamos, con coronavirus no hay una evidencia clara, pero sí sabemos que otros tipos de enfermedades infecciosas, o sea, y también respiratorias, pues puede tener algún beneficio. Por lo tanto, la vitamina A
es interesante por esa vía, pero digamos no hay evidencia en eso, pero digamos sí sabemos que si tenemos unos malos niveles de vitamina A, pues por ejemplo la formación de anticuerpos pues puede ir mal. Luego otro grupo interesante es las vitaminas del complejo B. Las vitaminas del complejo B tienen un rol esencial en el sistema inmune. Por lo general hablamos de la vitamina B9, que es el ácido fólico, la B12, que es cobalamina, la B6 también es importante. Yo aquí he puesto dos no tan conocidas, como la B2 y la B3, que sí que podrían ser un poco también interesantes. Por ejemplo, la B2 más luz ultravioleta ha demostrado reducir los niveles de MERS-CoV en plasma humano. Esto es un estudio ya un poquito de 2016. Y luego, por ejemplo, se sabe que la vitamina B3 tiene un rol ahora de que los neutrófilos puedan entrar en los pulmones. Por lo tanto, tiene un efecto también antiinflamatorio. Luego, la vitamina C ya es más conocida. Todo el mundo creo que relaciona vitamina C y el resfriado común. La vitamina C sabemos que ayuda, o sea, provoca un aumento del interferón. El interferón, eso podría evitar la infección por virus. Una de las causas también del coronavirus o de las problemáticas que hay con el coronavirus es que también la producción de interferón está, o sea, no da la respuesta que se debería dar. Por lo tanto, también la vitamina C en ese aspecto podría ayudar. La vitamina C también estimula la actividad de los anticuerpos, puede aumentar la fagocitosis, por lo tanto, la eliminación de microorganismos. Por lo tanto, con coronavirus también podría quizás funcionar. Sabemos que también que la vitamina C aumenta la producción de las células del sistema inmune, ¿no? Todos los linfocitos que se han ido hablando estos días, las natural killers, también pueden inactivar, se sabe, esto se ha hecho en experimentos in vitro, que puede inactivar ARN y ADN de virus, y también la vitamina C en sí sola puede disminuir la acción de algunas citoquinas proinflamatorias y por tanto tener un efecto frente a esta tormenta de citoquinas que tanto se habla. Cuando hablamos de vitamina C y virus respiratorios, sabemos que si tenemos una deficiencia de vitamina C, tenemos un mayor riesgo de susceptibilidad a infecciones microbianas. La suplementación con vitamina C se ha usado mucho para prevenir enfermedades respiratorias o para tratar también infecciones, por ejemplo, con la influenza. Y por lo general hay estudios que han demostrado que dosis moderadas de vitamina C, por ejemplo 300 miligramos al día, puede disminuir la hospitalización por influencia. Y digamos, estudios de vitamina C contra el SARS-CoV-2, hay algunos que se han hecho o que están en marcha. Y yo lo que encontré, por ejemplo, es un estudio en 140 participantes, un estudio que aún no encontré los resultados, esto lo encontré en Clinical Trials, y la dosis, que es una dosis de infusión de vitamina C, son dosis muy altas, 12 gramos, 24 gramos, son dosis, bueno, yo considero que son muy altas. Por lo general, si uno va a la farmacia a comprar vitamina C en cápsula como suplementación, se encuentra cápsulas de 1 gramo, 2 gramos. 12 gramos ya son dosis muy altas, pero entiendo también ya son gente hospitalizada. Entonces, no estoy diciendo que haya que tomar vitamina C para prevenir el coronavirus, mucho menos no hay que tomar una dosis tan alta. Todo lo contrario. Si tenemos una deficiencia de vitamina C, pues seguramente tenemos más riesgo también de enfermarnos. Luego la vitamina D sí que ha sido una vitamina que se ha nombrado mucho durante estos meses atrás. Sí que hay una evidencia bastante clara que la gente que tiene una deficiencia de vitamina D pues es la gente que al final más se enferma y lamentablemente más muere o digamos desarrolla peor la patología. Sabemos que la vitamina D tiene un rol súper importante en el sistema inmune. La vitamina D la llamamos vitamina, aunque realmente no es una vitamina, porque somos capaces de sintetizarla a través de la radiación solar. Y digamos, esta vitamina D, digamos, cuando hablamos de esta radiación solar, claro, ahora mismo estamos en un periodo un poco malo, ¿no? de vitamina D. La vitamina D
o sea, las recomendaciones suelen ser que nos debería dar 3 veces a la semana unos 15 minutos de sol directo. Por lo tanto, deberíamos exponer la piel al sol unos 15 minutos 3 veces a la semana. Eso obviamente con confinamiento se está haciendo difícil. El sol tiene que ser directo, no vale sol a través de ventana, tiene que ser, tampoco vale el sol en una sombra, tiene que ser sol directo. También el bloqueador solar también puede inhibir la producción de vitamina D y obviamente estamos en una situación que difícilmente podemos cumplir con estas recomendaciones de sol. Por tanto, la alimentación, ¿no?, de alimentos ricos en vitamina D, como pueden ser, por ejemplo, algunos pescados, la leche, como ha dicho Natalia, pues puede ser más interesante en este periodo. Sabemos que la vitamina D, a la forma activa que es el calcitriol, puede modular, o sea, modula la expresión de lo que es la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina es una molécula vasoconstrictora, también es una molécula inflamatoria, y la vitamina D podría modular la expresión de esta enzima que, digamos, genera esta angiotensina. Por tanto, también sabemos que desactiva la producción de renina. La unión renina-angiotensina es lo que modula el volumen plasmático, y la vitamina D también puede atenuar la producción de óxido nítrico, la generación de especies reactivas de oxígeno, también que pueden ser generadas a través de la acción de la angiotensina. Generalmente, la vitamina D tendría un poco esta función de modular estas moléculas. Y también, por otra parte, sabemos que la vitamina D tiene la capacidad de aumentar la capacidad de los linfocitos de matar bacterias y virus. Y también la vitamina D parece que es esencial para hacer que los linfocitos se trasladen al sitio de infección viral. Por tanto, si tenemos una deficiencia de esta vitamina, pues vamos a tener una deficiencia, digamos, de nuestra capacidad del sistema inmune. También hay una relación entre la vitamina D y la melanina, que también se podría correlacionar con el coronavirus. La melanina, la gente que tiene la piel más oscura, pues suele tener una deficiencia de síntesis de vitamina D. Esta piel más oscura, que sería por una mayor concentración de melanina en la piel, provocaría que no se sintetizara tan bien la vitamina D. Por tanto, la gente de piel oscura suele tener una mayor deficiencia de vitamina D. O sea, hay una mayor prevalencia de deficiencia de vitamina D con gente de piel oscura. Y digamos luego, esta melanina también podría estar involucrada un poco también en todo este ciclo también de la angiotensina, y también un poco de provocar también que el efecto de la vitamina D, por lo tanto, no se dé. Por lo tanto, también hay que ir un poco con cuidado con eso. Por lo tanto, ¿qué sabemos a la hora de hablar de virus respiratorios de la vitamina D? Pues, por ejemplo, hay muchos estudios que correlacionan que una desnutrición de vitamina D, por ejemplo, en niños, se relaciona con una mayor mortalidad por una neumonía viral, una neumonía bacteriana. Esto seguramente lo habéis escuchado en los últimos meses, ¿no?, que hay una mayor mortalidad por SARS-CoV-2 en pacientes con comorbilidades de enfermedades crónicas y de edad avanzada que tienen una concentración baja de vitamina D. Por tanto, es preocupante todo esto porque actualmente hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D. O sea, antes de la pandemia ya había una alta prevalencia de deficiencia de esta vitamina D, particularmente en ancianos. Por tanto, esta población que ya tenía un déficit de esta vitamina D y que actualmente le está dando un poco el sol y quizás no se está nutriendo como debería, no está tomando una alta dosis, quizás no está comiendo pescados, no está comiendo lácteos y tal, pues es muy posible que la deficiencia de esta vitamina D sea mayor, ¿no? Seguramente a más pase el tiempo, mayor prevalencia de esta deficiencia, y esto obviamente puede ser una problemática. Por lo tanto,
en caso de la vitamina D, quizás que puede ser interesante plantearse un poco la suplementación. Eso es algo que, de mi opinión personal, pero si no nos da el sol y quizás no estamos comiendo los nutrientes, o sea, los alimentos ricos en esta vitamina, quizás sería interesante la suplementación con vitamina D, sobre todo en ancianos. Más adelante volveré a tocar un poco la vitamina D. También la vitamina D, uno de los mecanismos a nivel genérico, sabemos que la vitamina D va a aumentar las funciones de nuestro sistema inmune, va a activar neutrófilos, macrófagos y también va a inhibir un poco, digamos, la producción de esta tormenta de citoquinas. Por lo tanto, la vitamina D se focalizaría un poco su acción en estos aspectos. Hablando de otra vitamina, sería la vitamina E. También, yo he ido poniendo fotos, imagino que estas fotos son un poco representativas, son las fotos que primero salen en Google Imágenes. También Natalia ya fue diciendo un poco los alimentos ricos en estas vitaminas. Pues la vitamina E también es esencial para el sistema inmune. También la necesitamos para la destrucción de microorganismos, para la producción de anticuerpos. Y, por ejemplo, se sabe que la vitamina E, o sea, bajos niveles de vitamina E, por ejemplo, provoca complicaciones en ratones infectados por virus de RNA y lo mismo, deficiencias con vitamina D y vitamina E también aumentó el riesgo de infección por coronavirus bovino en terneros. Por tanto, estas vitaminas en modelos animales nos dan pistas de que son también esenciales de cara a coronavirus, también otros virus de ARN, de ADN seguramente. Pasando ya a micronutrientes, el zinc sería también seguramente es el micronutriente más interesante. De zinc, la recomendación diaria es del orden de microgramos. Por lo tanto, uno podría pensar que es difícil tener una deficiencia de zinc. No obstante, se puede presentar. El zinc está presente en muchas enzimas y tiene un rol también muy importante en la respuesta inmune, tanto inespecífica como específica. Por tanto, una deficiencia de zinc da una disfunción del sistema inmunológico, por tanto, tenemos una mayor susceptibilidad a los agentes infecciosos. Nosotros en un estudio que hicimos en el 2019, que se hizo en niños, se sacaron muestras de unos 400 niños aquí en Concepción fue 400 niños en la región metropolitana y 400 niños en Antofagasta. Se vio, se fue a estudiar un poco deficiencias o el estado de algunas vitaminas y de algunos micronutrientes. La vitamina D salió preocupantemente con bajos niveles de vitamina D en los niños. Por tanto, no es tan difícil lograr, o sea, que la gente tenga bajos niveles de vitamina D, por eso antes también decía un poco lo de la suplementación, porque cada vez más seguramente estamos peor a día de hoy que en 2019. Y también en los niños de Antofagasta, si no recuerdo mal, también salió una deficiencia en zinc. Por tanto, también, aunque no sea muy común hablar de ello, pues es muy posible también que haya una deficiencia de zinc. También salió una deficiencia en hierro, que bueno, generalmente eso sí que la gente lo conoce un poco más. Cuando hablamos de zinc y virus respiratorio, sabemos que, por ejemplo, en niños un suplemento de zinc ha mostrado eficacia a la hora de reducir la mortalidad en sarampión o por sarampión. También el zinc se ha visto que es beneficioso contra el resfriado común, la influenza, y también, por ejemplo, algún suplemento de zinc ha mostrado inhibición de replicación de coronavirus. Se han hecho estudios de diferentes, digamos, fármacos, como la hidroxicloroquina. Se ha combinado con zinc y vitamina A, vitamina D, como terapias frente al coronavirus. Y se sabe, la idea de mezclar el zinc con hidroxicloroquina, pues la idea era promover
que la hidroxicloroquina entrara a células infectadas y, digamos, luego las vitamina C y vitamina D estimular en parte el sistema inmune. Entonces, estos son algunos tratamientos que se han hecho y más o menos han logrado cierta evidencia, pero bueno, también está siempre un poco también lo que decíamos en la mañana, ¿no? De si luego estos tratamientos luego son realmente alcanzables para toda la población. Entonces, el zinc podría afectar o podría inhibir la replicación del virus, también podría ayudar a la eliminación del virus por nuestro sistema inmune y también podría inhibir un poco esta elevación de la inflamación. Son un poco los mecanismos que se podrían correlacionar. Aquí puse cobre. El cobre, claro, el cobre lo puse un poco más de curiosidad. Claro, el cobre, la ingesta diaria recomendada ya son microgramos, o sea, la cantidad es más baja. O sea, ya tener deficiencia por cobre es algo bastante extraño, pero lo he puesto un poco más por curiosidad. El cobre sabemos que tiene propiedades virucídicas, por lo tanto también se ha hablado de generar mascarillas con cobre, también se ha hablado de generar mascarillas con cloruro de sodio, que también tiene un efecto antimicrobiano. Por lo tanto, podría ser interesante el cobre. Obviamente, tener deficiencia de cobre ya sería algo bastante extraño. Por lo tanto, si comemos frutos secos, semillas y tal, pues sería difícil tener una deficiencia de cobre. Luego, el hierro sí que ya es una deficiencia que también se puede dar, ¿no? Se relaciona mucho con las anemias. Y obviamente tener una anemia, tener una deficiencia de hierro, ¿no? Hay algunas anemias que tienen relación con deficiencias de hierro, pues obviamente tener una deficiencia de hierro también se podría ver una complicación también de estas enfermedades respirativas. Por lo tanto, el hierro también sería de estos micronutrientes que habría que vigilar. No obstante, hay que ir con cuidado, ¿no? También un exceso de hierro puede ser malo, pero digamos, también sería de estos micronutrientes que habría que vigilar. Y luego ya para ir terminando de micronutrientes, hay más, pero también me centré un poco en los que creo un poquito más importantes. Hablando del selenio, también el selenio está presente en muchas enzimas antioxidantes, también tiene su rol en la señalización, en el balance antioxidante oxidativo, y también se sabe que el ROS puede, o sea que al final puede tener su efecto en infecciones virales. Por lo tanto, el selenio, aquí también lo quise señalar, podría también podría promover una mayor respuesta de los anticuerpos. Por lo tanto, todo lo que he dicho anteriormente, lo que hay que hacer un poco es unirlo, ¿no? Justo con lo Natalia. Al final, el tener una dieta balanceada, una dieta saludable, una dieta que sea rica en frutas y verduras, pues sabemos que nos va a dar todos estos micronutrientes, también nos va a dar las proteínas necesarias, nos va a dar los hidratos necesarios para tener un sistema inmune fuerte. Obviamente, esta alimentación balanceada tiene que estar unida a prácticas buenas de higiene, selección bien de los alimentos, la hidratación, como ha dicho Natalia, también es importante. Por lo tanto, el saber que estamos comiendo una dieta rica en micronutrientes es importante, no, sobre todo para, en caso de contraer la enfermedad, pues digamos estar fuertes. Es un poco donde quiero ir un poco, ¿no? Si tenemos deficiencias de algún micronutriente, si estamos malnutridos, pues, y contraemos la enfermedad, pues es muy posible que digamos que el desarrollo de la enfermedad sea peor. A nosotros ahora también quiero comentar, nosotros con el Centro de Vida Saludable también hicimos un estudio, esto fue entre junio a octubre, ya no me acuerdo. Intentamos ver un poco también en niños, en adolescentes, perdón, cómo fue cambiando un poco los patrones de alimentación, ¿no? Porque también, obviamente, el estar en aislamiento, ¿no? En cuarentena, pues puede provocar
que digamos, algunos patrones de alimentación vayan cambiando. Y bueno, sí, nosotros vimos, obviamente, la inactividad física aumentó, obviamente hemos pasado, esto nos afecta a todos, ¿no? Ya los que trabajamos sentados, ¿no? Pues hemos pasado de estar 8, 10, 12 horas sentados al día o a estar todo el día sentado o tumbados en la cama. Por tanto, el sedentarismo ha aumentado brutalmente respecto, por ejemplo, al año pasado en estas fechas. Y luego hay algunos patrones por ejemplo, de consumo de desayuno, consumo de alimentarnos frente al televisor. Pues hay que ir con cuidado porque quizás, eso tampoco sabemos aún, porque también como estas cuarentenas se están alargando tanto el tiempo, tampoco sabemos hacia dónde va a llevar. No es lo mismo al principio, que quizás sabíamos que eso era algo que iba a durar 2 meses, a una cosa que ya estamos hablando que está durando años. De pronto, es muy posible que algunos patrones de alimentación vayan cambiando y eso a la larga va a poder quizás llevar a otras complicaciones, ¿no? Por eso quizás nosotros vimos que, por ejemplo, la alimentación, o sea, el consumo de golosinas, el consumo de bebidas azucaradas había bajado un poco, ¿no? Comparando antes de la pandemia y durante el confinamiento. Pero claro, obviamente ahora con el tiempo no sabemos hacia dónde ha ido esa situación. ¿Hacia dónde quiero ir? Que antes de esta pandemia de la que estamos hablando a día de hoy, ya había otras pandemias en el mundo. Una pandemia, por ejemplo, una pandemia de la obesidad. Chile, por ejemplo, era líder ya en obesidad, o sea, los países con más gente obesa y más gente sobrepeso en el mundo, pues Chile ya estaba en el top. Chile, preocupantemente, también lideraba los índices de obesidad infantil. Y es muy posible que esta pandemia de ahora del coronavirus, pues haga que, digamos, que la pandemia de obesidad empeore. Por lo tanto, esto también no sabemos hacia dónde vamos a ir. Pues, y puede ser preocupante un poco también a futuro. Por lo tanto, ahora mismo nos estamos preocupando del coronavirus, pero seguramente luego vamos a tener peores niveles de esto, de obesidad, de sedentarismo. Y bueno, vamos a ver cómo nos afecta. Yo me imagino que nos está afectando a todos. Nos estamos acostumbrando seguramente mucho, por ejemplo, al confinamiento. Van a cambiar muchos hábitos. Y bueno, un poco lo que quería decir también un poco es un poco también hay oportunidades que van apareciendo. O quizá la gente que tiene niños en casa, pues hay que aprovechar un poco de meterlos en la cocina, de darle también hábitos de ayudar en la preparación de alimentos en los niños. Quizás puede generar también que los niños aprendan hábitos de alimentación. No sabemos exactamente hacia dónde va a ir la cosa, porque es complejo. Quizás podemos ahora hablar un poco más de ello en la especie de mesa redonda que vamos a tener, pero quiero un poco decir un poco que hemos hablado en esta presentación un poco del paciente COVID, pero seguramente también algo que va a ir a peor va a ser también todo lo que nos va a llevar a estos confinamientos, ¿no? Todos estos cambios que está habiendo ahora, pues seguramente provoque que aparezcan también más enfermedades crónicas, otras enfermedades también aumenten debido un poco a eso, ¿no? La inactividad física y un poco también el comer mal. Por tanto, eso está un poco ahí la discusión, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, pero pues también es importante cuidar la alimentación, no solo para, para protegernos del coronavirus, ¿no? Porque tenemos un sistema inmune fuerte, sino también porque cuando pase el coronavirus, pues queremos seguir viviendo una buena vida. Por tanto, habría que cuidar la alimentación para a futuro también. No, o sea, no queremos tener coronavirus y tampoco queremos tener otros tipos de enfermedades crónicas. Es un poco hacia donde quería ir. Y eso era un poco lo que quería decir y bueno, lo que queríamos decir junto con Natalia. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Mike, por su presentación. Realmente hoy día, bueno, siempre la nutrición ha sido un tema muy importante.
pero hoy día con la pandemia yo creo que es mucho más relevante, justamente porque tenemos la situación que estamos en casa, como tú decías, ¿cierto? Y que tampoco tenemos mucho acceso a alimentos variados, ¿cierto, Natalia? Y por lo cual entonces tenemos ese problema de tratar de alimentarnos de forma segura y así protegernos. Eh, Me llamó mucha la atención de la vitamina D. Bueno, la vitamina D ya sabíamos, ¿cierto?, que ya existe déficit de vitamina D. ¿Cómo poder entonces potenciar eso, mejorarlo, eh, a la luz, ¿cierto?, de que también puede ayudar a lo mejor a tener un sistema inmune mucho más fortalecido a la hora, ¿cierto?, de enfrentarnos a estas infecciones? Así a la gente que está en casa, ¿cierto? Y que le cuesta tener a lo mejor todas las herramientas necesarias para tener vitamina D. ¿Cómo podríamos En mejorar? claro, el caso de la vitamina D, como he dicho antes, claro, el sol es algo primordial. O sea, ahora que estamos en verano, pues deberíamos, eso como he dicho antes, unos 15 minutos, unos 4 veces a la semana, exponer nuestra piel al sol. Y digamos al sol directo, ¿no? O sea, y cosa que yo creo que, no sé, pero obviamente no sé, pero yo por ejemplo no lo hago. O sea, yo estar al sol a la semana, ese tiempo, pues no lo estoy porque no salgo al balcón. Hay gente que quizás no tiene patio, hay gente que quizás no tiene balcón. Por lo tanto, si estamos confinados y no nos da el sol, y como he dicho antes, el sol tiene que ser directo, si es a través de una ventana no sirve. Por tanto, esta situación, si ya estábamos en una situación que hay una alta prevalencia de, digamos, de bajos niveles de vitamina D, pues es preocupante. Y sobre todo en el adulto mayor, que también hay una prevalencia alta de deficiencia de vitamina D. Por tanto, es algo que seguramente está yendo a peor. Y si luego, además, no consumes estos alimentos ricos en vitamina D, ¿no?, como pescados, lácteos, por lo tanto, es preocupante y seguramente estas personas, si contraen el virus, pues seguramente van a ir a peor. Yo creo que eso, por eso decía un poco, yo quizás la vitamina, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo estoy consumiendo suplemento de vitamina D, un poco por eso. Por ejemplo, o sea, eso lo digo yo, no es que lo recomiendo a todo el mundo, pero yo sé mi caso, que no me da el sol, pues estoy tomando suplemento y sí que consumo mucho pescado y tal, pero igualmente estoy consumiendo el suplemento. Creo que, por si acaso, no sé, no creo que... Pero bueno, ahí cada uno tiene que pensar. Yo sé que Natalia no es tanto de decir la suplementación, pero yo, por ejemplo, en mi caso sí que estoy tomando. Sí. Es que hay que evaluar el caso individualmente, pero, por ejemplo, no sé, uno que ahora se preocupa un poco más de la vitamina D, si uno consumiera 3 lácteos al día, y bueno, se fijara que efectivamente están suplementados con vitamina D, ya tiene como el 75-80% de la vitamina D diaria. Entonces, por eso, depende del caso a caso, de cómo es la ingesta de cada uno, si es que consume pescado graso o no. Y bueno, además de la exposición solar, yo creo que se podría lograr con alimentación, pero tiene que ser bien variada también. Tenemos unas preguntas del chat, justamente. Preguntan qué recomendación puede darse a aquellas personas que no pueden consumir lácteos. ¿Qué otros alimentos podría entonces ayudar a una buena cierta potenciación, no sé, un sistema inmune en esta época? Bueno, es que los lácteos en general se recomiendan por el tema del calcio, por las proteínas, bueno, y las vitaminas, vitamina D, A, que tienen fortificados. Entonces ahí hay que buscar otras fuentes si es que no se pueden consumir lácteos por un tema de salud, que no se puede, algo, la proteína de leche de vaca quizás, no sé. Se puede ir a otros alimentos que son, bueno, por ejemplo, fuente de calcio y alimentos vegetales que son muy buenas fuentes de calcio y que en general hay que buscar calcio que sea de buena biodisponibilidad, porque hay alimentos
que tienen harto calcio, pero su biodisponibilidad es menor porque tienen antinutrientes, como se dice, como el oxalato, que impide su absorción. Entonces hay que buscar alimentos de buena fuente, y por ejemplo de calcio, algunos brócoli, las coles en general son súper buenas, comer una taza ya aporta una buena cantidad de calcio biodisponible. Entonces, depende del nutriente que uno quiera obtener que no va a poder consumir a través del lácteo, se puede. Si quiero proteínas, puedo consumir más legumbre en el día, que yo encuentro que en vez de comer más carne, puedo comer más legumbre, y tiene muchos buenos nutrientes, que es lo que hacen los vegetarianos, los veganos, que comen más legumbre en el día, para cubrir los aportes proteicos. Y si bien no es de de alto valor biológico, la proteína de la legumbre, porque es limitante en algunos aminoácidos, el mezclarlo con cereales ya hace que sea una proteína completa y va a tener todos los aminoácidos, entonces perfectamente todo se puede equilibrar. Pero depende del nutriente específico que uno necesita, se puede manejar perfectamente con la alimentación, creo yo. El tema de la vitamina D es un poco más complejo, sin embargo, porque yo creo fuertemente en los lácteos por el tema de la vitamina D, los pescados grasos. Entonces si las personas no consumen lácteo y no consumen pescados grasos, la verdad es que ahí cuesta más difícil llegar a las recomendaciones diarias de ingesta de esos nutrientes. ¿Se ha visto, por ejemplo, si se recomienda algún tipo de alimentación especial en los pacientes COVID, ya más específico? No, al menos por lo que yo leí, seguir las mismas pautas, pero hay que reforzar, sí o sí, yo leí mucho el tema de que hay que consumir más energía y más proteína, porque como está en un periodo agudo de enfermedad, se necesita, como hay un proceso inflamatorio de base, aumenta el gasto energético, y puede haber un desgaste también, aumenta también el catabolismo. Entonces sí o sí, como que se refuerza mucho el tema de aumentar el aporte energético y proteico de la alimentación, incluso en personas que pueden tener sobrepeso o obesidad, porque no se recomienda que se baje de peso durante la enfermedad. Entonces, porque a veces algunas personas pueden decir, pero es que estoy sobrepeso, decía, pero qué bueno, estoy bajando peso. La verdad es que puede traer más complicaciones eso finalmente. Así que, al menos eso es lo que aparece en las últimas guías. Así que eso, yo creo que hay que enfocar toda energía y que sea bien variada la alimentación, que ojalá se cubra los requerimientos de estas vitaminas, que se hablamos, y minerales específicos que son fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Yo creo que con 5 frutas y verduras al día cubrimos harta de estos aportes nutricionales, de estos micronutrientes. Acá ahora hay mucha fruta de temporada, yo creo que hay que aprovechar ahora de comer mucha fruta. Tengo otra pregunta que llamó la atención, el estudio que ustedes hicieron de patrones de alimentación en niños en tiempo de pandemia, ¿cierto? Ahora que los niños, yo también tengo 2 hijas que estuvieron todo el año en casa, ¿cierto? En pijama. Así que, ¿cuáles fueron como las principales conclusiones o qué recomendaciones hay para estos niños que están en cama todo el día? Claro, eso es complicado, lo que decía un poco antes. Que seguramente ya no es lo mismo octubre que ahora. Seguramente ya ha vuelto a cambiar los patrones. Claro, o sea, hay que cuidar, por ejemplo, que el niño, o sea, si tenía el hábito del desayuno, pues que lo abandone, que eso es posible que ocurra, ¿no? Que quizás los niños se están levantando más tarde, quizás pueden abandonar el hábito del desayuno, quizás pueden adquirir malos hábitos, por ejemplo, el comer siempre frente a una pantalla, quizás eso antes no lo hacían tanto, quizás ahora quizás sí. Por lo tanto, hay que ir con cuidado también de que no adquieran peores hábitos. Eso también hay que cuidar. Claro, nosotros en el estudio vimos, por ejemplo, que el consumo digamos, de comida chatarra, ¿no? Disminuía un poco. Porque claro, también si el niño come más en casa, pues claro, quizás no está comiendo tanto fuera. Por lo tanto, es posible también que quizás se hagan más comidas caseras ahora en casa. Claro, eso era en octubre. Ahora, tanto tiempo, pues quizás eso ya ha vuelto a cambiar. Es difícil extrapolar. Pero claro, obviamente cuando empezó la pandemia, quizás seguramente la gente empezó a cocinar un poco más que antes, ¿no? Quizás antes se comía un poquito más fuera y tal. Ahora también han aparecido los delivery cada vez son más fuertes, por lo tanto también quizás es más cómodo que te traigan la comida a casa. Eso también puede
también puede generar otros malos hábitos. Por lo tanto, sería interesante, que es lo difícil. Yo no sé si quizás nuestra audiencia, o sea, nosotros cuatro sí que estamos más todo el día frente al computador, quizás la audiencia no tanto. Pero claro, quizás si estamos en casa y tenemos los niños en casa, pues quizás sería interesante que los niños aprendieran a cocinar, cosa que antes quizás eso no lo teníamos, esa oportunidad. Pues podría ser interesante que los niños se metan en la cocina y ayuden también a cocinar. Por eso podría ser una posibilidad. También hay algún estudio de... Claro, nosotros vimos que también el consumo de bebidas azucaradas también había disminuido un poco. Pero bueno, yo ahora recién me llegó mi información, creo que era una noticia periodística. No la terminé de leer, pero creo que eran datos actuales. Por ejemplo, la cantidad de bebida al mes por persona en Chile era 7,5 litros al mes. Eso a la semana es como 1,5 litros de bebida a la semana, o sea que es muchísimo. Pero bueno, eso también va a depender un poco de los hábitos de la... O sea, que depende mucho. Yo, por ejemplo, en mi casa, o sea, el no comprar bebida lo tengo fácil. O sea, yo seguramente estoy tomando menos bebida yo, porque yo antes tomaba bebida cuando salía afuera. O sea, yo por lo general no compraba bebida. O sea, yo tomaba bebidas cuando salía afuera. Ahora, como por algo no salgo a comer fuera, pues por ejemplo, yo, en mi caso particular, he bajado el consumo de bebidas. También he bajado el consumo de alcohol, porque yo quizás antes sí que salía, cuando salía ahí a un evento social, pues sí que tomaba una cerveza. Ahora eso no se está dando, por tanto, el consumo de alcohol pues es súper bajo, porque no, en mi caso, quizás habrá gente de todo lo contrario, que le guste tomar alcohol en su casa, pero no sé, yo no sé la gente si le gusta tomar alcohol en su casa solo o si le gusta tomar bebida solo en su casa, no lo sé. Pero, claro, no sé si se puede hacer esta extrapolación. Pero, claro, son casos que puede ser curioso de estudio. Claro, a día de hoy no sabemos muy bien lo que está pasando, pero yo creo que es un periodo que quizás es interesante de educar a los niños. Si no se compra eso, pues el niño no te va a decir, mamá, quiero tal refresco, si ese refresco no está en la casa. Por lo tanto, también puede ser interesante el quitar algunos hábitos. Puede ser interesante eso, claro. Yo creo que lo más preocupante es eso, que el niño adquiera malos hábitos. Por eso, por ejemplo, el no desayunar, puede ser un hábito que se puede generar. Si el niño está en la cama y se levanta a las 11 y se almuerza a las 12, pues quizás pierde el hábito del desayuno. Por eso o sea, hay que cuidar que los niños no adquieran malos hábitos. Yo creo que eso, y eso, aprovechar las oportunidades de que nos da, quizás, no los niños, pero quizás el tabaco. Quizás había gente que era fumadora social y a día de hoy ya no es fumador social, porque ya no se junta con la gente. Pero es que quizás hay que ver también posibles beneficios. Ahora, es difícil extrapolar. No sé si Natalia tiene alguna opinión. Yo opino lo mismo. Creo que esta es una buena oportunidad, porque como tanto la mayoría está en la casa, de poder favorecer la generación de buenos hábitos. Estructurar un poco más el tema de la alimentación y disfrutar la alimentación en familia, que a veces antes no se podía hacer porque por el tema del horario de trabajo, que los niños estaban solos, estaban en el colegio todo el día, y ahora están con los papás, ¿cierto? Están con su familia, que aprovechan de comer en familia. Y ahí es súper importante comer en familia sin distractores, es decir, sin la televisión, o sea, ir generando ese tipo de hábitos que, sobre todo en niños, si son más pequeños, o sea, los papás son súper fundamentales para la formación de hábitos de los niños. Entonces, que parta por los papás, que los papás hagan, ¿cierto?, que sean los modelos de una alimentación que sea más saludable. Eh, y generar estos hábitos en familia, de comer en familia y que hayan espacios también en la casa sin televisión y sin pantallas, porque pasa mucho que está en pantalla en todos lados, en el comedor, en la pieza de hecho no se debería tener un televisor, por ejemplo, porque eso igual afecta a los ciclos de sueño que se sabe que se asocian con el tema de sobrepeso, decía, entonces son muchos factores que se pueden ir utilizando, ahora se puede trabajar como una oportunidad, yo creo, para poder ir mejorando hábitos, sobre todo con los niños más pequeños, aprovechando que están más tiempo en la casa con su familia. Así que modelos, los papás son modelos, eso es súper importante, no hay que olvidar ese rol.
Bueno, eso lo decimos Natalia y yo, que no tenemos hijos. Que no tenemos hijos. Pero bueno. Tengo una pregunta de un espectador anónimo. Dice, ¿qué opinas sobre la disminución del consumo de carne y el aumento de vegetarianismo durante la pandemia? ¿Y cómo creen que podría afectar el sistema inmune con respecto al contagio de COVID? No sé, no sé si realmente ha habido un aumento de vegetarianos. Eso no, la verdad es que no lo sé. Si eso ha pasado. No sé si Natalia, ¿te has escuchado eso? O sea, yo lo he visto más, como que siguen más tendencias, sí, de todas maneras lo he visto como tendencia, Yo así como creo que la pregunta es si la persona es vegetariana, eh, cómo eso impacta finalmente el sistema inmune para estar más protegido, ¿no? O si tiene que entonces tener otro tipo de alimentación extra para evitar eso, para el contagio, no sé. Sí. Yo eso lo puedo, lo puedo responder. Lo que pasa es que una alimentación vegetariana e incluso vegana sí es sostenible totalmente y puede aportar todos los nutrientes, pero siempre tiene que estar sumamente bien supervisada. Ese es el tema más importante. Y las personas que son sobre todo veganas tienen que hacerse exámenes y yo creo que las personas que tienden a llevar ese tipo de alimentación también se educan un poco más acerca de eso. Y tienen que hacerse sus exámenes cada 6 meses para ver cómo están sus niveles de nutrientes críticos, como B12, que es como la clásica vitamina que puede estar en deficiencia. Entonces las personas que quieren seguir ese tipo de alimentación, yo creo perfectamente que se puede seguir. La evidencia dice que es totalmente factible y que se pueden cubrir los nutrientes siempre y cuando esté bien supervisada y se acuda a un profesional para tener la orientación y ver la forma de cubrir todos los nutrientes que podrían, porque hay nutrientes que son críticos, que son de fuente animal y que hay que suplirlos de alguna forma. Entonces, esa de que se puede, se puede. Pero, como les digo, el tema de la supervisión. No se Una puede, buena situación. así como no se puede hacer de forma autónoma en la casa diciendo voy a dejar de comer carne y qué pasa con los nutrientes críticos que se aportan. Bueno, quiero agradecer a Miki y Natalia. Ya estamos terminando el curso. Antes de darle la palabra a Liliana Lamperti, que es nuestra directora de departamento y que va a dar las palabras de término del curso, quiero compartir un poquito, porque nosotros no terminamos, tenemos otro curso del departamento de Química Clínica y Inmunología, y quiero compartir el póster. Este curso es del Departamento de Química y Inmunología y el Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Parte el 18 de enero, del 18 al 20 de enero, y es relacionado con biomateriales y ingeniería de tejidos. ¿Ya? La inscripción es con el profesor Claudia Guayo, el correo es kguayo@udec.cl. Aquellos que estén interesados entonces, para que también se puedan inscribir, aquellos que les gustaron los cursos, ¿cierto?, de verano, todavía esto continúa la próxima semana, así que los dejamos cordialmente invitados para el curso de la próxima semana. Esa era pequeña, ¿cierto?, propaganda de otro curso. Y quiero dejar a ustedes entonces a la doctora Elena Lamperti, nuestra directora de departamento, quienes entonces nos va a dar unas palabras de término de este curso que ha sido, yo creo que ha sido muy, muy provechoso, mucha información. Hemos tratado de abarcar todos los aspectos de la infección por coronavirus, desde lo básico hasta la nutrición, que es algo clave. Y entonces también nosotros, yo personalmente, muy, muy contento con haber podido realizar este curso que está dirigido a todo público, abierto, gratuito, entonces, y hemos podido entonces juntar a distintos profesionales y cada uno le dé entonces desde su punto de vista personal, ¿cierto? Cómo poder entonces conocer el coronavirus, tratarlo, cuidarlo, ¿cierto? Y esperando como todo, ¿cierto?, que esta pandemia rápidamente desaparezca y volvamos entonces a juntarnos a celebrar, ¿cierto?, juntos, un asadito bien, bien con calidad, ¿cierto? Doctora Liliana, le dejo entonces con las últimas palabras. Gracias, doctor Zúñiga. Lo primero es felicitar este panel con Miquel y Natalia, porque qué mejor que redondear y terminar, ¿cierto?, este curso
hablando de algo, de aspectos tan fundamentales como son los aspectos nutricionales y clave hoy día en este proceso que estamos viviendo, donde no hay familia que no esté exenta de haber tenido un caso COVID y que todos tienen, ¿cierto?, el ánimo de ayudar y desear que haya una pronta recuperación y que ese aspecto tanto psicológico, ejercicio y reposo y recuperación de ese tejido dañado vaya acompañado de un enfoque nutricional apropiado. Entonces, gracias Miquel y gracias Natalia al Departamento de Nutrición y Dietética, que también, ¿cierto?, cumple un rol fundamental dentro de lo que es la salud de nuestra población. Bueno, yo ya lo ha dicho Felipe, vamos terminando y dando cierre a este curso. La verdad que ha sido bastante intenso y las jornadas de mañana y tarde se nos ha pasado volando el tiempo, ha sido muy provechoso y ha rendido, yo creo, y esperamos ha rendido frutos. Así que voy a compartir una pequeña slide para ya ir dando nuestro cierre. Así que me permito compartir. Y me confirmas, Felipe, si estamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido una experiencia interesante, Escuela de Verano 2021, dado que ha sido una perspectiva distinta, un curso COVID vivencial. Ha sido un curso en que todos los que hemos participado y a todos los que hemos invitado de alguna manera, transversalmente, tangencialmente y también de manera colaborativa, hemos estado participando. Y este aprendizaje en este curso se ha querido compartir. Compartir estas experiencias ayudan porque hacen que la vivencia sea propia. Los momentos a veces han sido tristes y angustiantes y es bueno, ¿cierto?, casi hasta también como terapia, enlazarnos y ver que hay un fin común y que estamos todos tratando de salir adelante. Bueno, el año 2020 fue un año de cambio y de migraciones. Migraciones porque hubo que transformar y nosotros lo vivimos en carne propia, en nuestro laboratorio nos transformamos de un laboratorio de docencia a un laboratorio de diagnóstico, migramos a usar PCR y hoy día todo el mundo está familiarizado con la palabra PCR, anticuerpos, COVID positivo, ¿cierto? Y eso ha sido un aprendizaje y hemos vivido, ¿cierto? Así como se vivió en el terremoto un aprendizaje, la pandemia ha sido también un aprendizaje para quienes nunca habían vivido una situación como esta. También hicimos, dada la tecnología, ¿cierto? Migramos y nosotros en el ámbito académico tuvimos que migrar a una docencia virtual un poco forzada en un inicio, hoy día a lo mejor llevada, pero con grandes desafíos y esa migración va a continuar en el 2021, sin lugar a dudas. Y un soporte tecnológico que ha estado al servicio nuestro, sin lugar a dudas, por un lado ha sido la tecnología, pero también, ¿cierto?, la comunicación a través del celular. Todo esto para llevar, ¿cierto?, y sostener entre toda esta pandemia, o sea, aquí un aspecto colaborativo, servicial, desinteresado en apoyarnos mutuamente para sostener este virus, ¿cierto?, que todavía nos tiene en un estado de transición, tratando de sobrellevarlo, pero siempre expectantes y aprendiendo más y más. Bueno, migramos, ¿cierto?, de estar juntos a tener que tomar distancia, migramos migramos en el abrazo, ¿cierto?, y en la cotidianeidad a un distanciamiento que en algunos casos ha sido, ¿cierto?, penoso tener que distanciarse de los seres queridos, pero también ha sido de manera responsable y requerido y necesario. También en este año nosotros hemos aprendido lecciones que en ese aprendizaje las quisimos compartir a través de esta escuela de verano y les vamos a pedir algo, ¿cierto? No dejen de usar su mascarilla. Aparentemente como que el vernos, ¿cierto?, sanos hace como que es ilógico usar mascarilla, pero este virus no nos da, ¿cierto?, esa certeza de que por el hecho de estornudar o sentirnos mal, solo en ese momento va a haber COVID, sino que hay un alto porcentaje de personas sin sintomatología y nuestra única protección es distancia y mascarilla.
Y por lo tanto, ¿cierto? Si yo te quiero, pero mantengámonos a 1 metro de distancia hasta que vayamos avanzando a un proceso en que este virus, ¿cierto?, vaya decayendo. Aprendimos a construir y desarrollar, reinventarnos, desarrollar tecnología, aprender a trabajar en equipo y desarrollar un conocimiento nuevo. La conformación de equipo ha sido fundamental. Este equipo COVID-UDEC se siente muy orgulloso y satisfecho de lo que ha sido su aporte en el 2021 y lo seguirá realizando en el 2020 y lo continuará realizando en el 2021. Hemos desarrollado habilidades distintas, ¿cierto? Esto de estar en casa, de aprovechar ese tiempo, de reinventarnos y a lo mejor darle prioridades a otros aspectos que antes para uno no eran tan necesarios y dejar de serlo y dejarían de ser los otros. Y todos estamos trabajando por un bien común. Desde la área científica, desde nuestra mirada, aprendimos que la ciencia y las universidades pueden estar al servicio y responder en una crisis. Y creo que eso se ha demostrado este año y nuestra participación como científicos en esta red de laboratorios universitarios ha sido crucial. Por lo tanto, en un resumen y con el agradecimiento a los organizadores, entre ellos, ¿cierto?, el doctor Felipe Zúñiga, doctora Valesca Ormazábal, doctora Estefanía Nova, profesora y magíster Daniela Castillo, también candidato a doctor, Héctor Contreras, y todos los que participaron, ¿cierto?, en esto. En este curso hacemos referencia a la importancia de la red de laboratorios, en lo que fue el diagnóstico, un tronco que de aquí nace hoy día muchas de sus ramas que fueron parte de este curso, como por ejemplo, aprender a definir que la técnica de PCR, ¿cierto?, se puede utilizar en el diagnóstico de COVID-19, conocer sobre las vacunas y la prevención de infecciones, identificar la relación del SARS-CoV-2 y el sistema inmune, reconocer que hoy día todavía no hay un tratamiento efectivo y que la neumonía, ¿cierto?, es una enfermedad gravísima y que lamentablemente mata un tejido como el pulmón. Conocer el origen, las características y caracterizar bien a COVID-19. Reconocer el aporte de nuevas técnicas en diagnóstico. Hay una búsqueda incesante e incansable de mejorar el diagnóstico, hacerlo más oportuno, más rápido y de menor costo, obviamente. Conocer temas y alcances de todo lo que es los proyectos ANID-COVID a nivel nacional. Hoy día en este curso se hizo un ejemplo de algunas de las temáticas en que el financiamiento, ¿cierto?, del Ministerio de Ciencia ha sido crucial. Identificar cómo la dieta puede complementar al abordaje terapéutico, y es lo que hoy día vimos en esta última mesa, y conocer el abordaje clínico y terapéutico en pacientes COVID con las excelentes exposiciones de nuestros médicos en el bloque de hoy, en la mañana, y evidenciar que hay secuelas, y son secuelas a futuro, y tenemos que preocuparnos. Hay una población importante que posterior al COVID va a quedar secuelada y va a tener, ¿cierto?, que recibir un seguimiento y una atención preferencial de parte del sistema de salud. También hay que valorar a quienes contribuyeron a la formación de este árbol de conocimiento, valorar a quienes dieron las bases para formar redes, equipos contra el COVID, reconocer a quienes dieron su vida y perdieron su vida por COVID-19 y valorar la fortaleza, tenacidad, dedicación y conocimiento de quien para nosotros siempre será una gran persona y que valoramos, ¿cierto?, el privilegio de haber sido sus alumnos, sus discípulos y también sus amigos. Adiós, doctor Gran, este curso ha sido en honor a usted, le agradecemos toda su enseñanza y todo lo que dio por la salud de las personas en este año de pandemia. Y finalmente, agradecimiento a los expositores por su calidad, por su franqueza, por compartir hasta sus más íntimas experiencias, a nuestros invitados, a los moderadores, a todos los participantes. Hemos tenido una gran cantidad de participantes y les agradecemos que hayan estado, ¿cierto?, fieles a los cursos. Los cursos van a quedar a disposición de ustedes y todas las charlas también. Profesionales, estudiantes, público en general, participaron mucha gente de CESFAM, de centros hospitalarios, de organizaciones públicas y privadas, de universidades e institutos. También agradecer a empresas y laboratorios, ¿cierto?, que colaboraron en
en todo lo que ha sido la realización y organización de este curso, al Ministerio de Salud y a nuestra universidad por habernos dado la cabida en este mes de enero a esta escuela de verano. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Resta más despedirnos hasta una próxima oportunidad. Nosotros siempre vamos a estar organizando cursos de verano, así que estén atentos a los cursos que estamos con el departamento y siempre integrando muchas disciplinas. Así que ha sido un placer estar con ustedes estos días y nos vamos muy contentos con la misión cumplida como departamento para poder, ¿cierto?, divulgar acerca del COVID de una forma seria, científica y con fundamento. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo entonces en la próxima oportunidad. Chao. No, muchas gracias. Chao. Chao.